Bienvenidos y bienvenidas a Royals. Bienvenidos y bienvenidas a la historia de Marius Borg-Hoiby, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega. Marius Borg-Hoiby nació en 1997 fruto de la relación de una entonces desconocida Mette-Marit con Morten Borg, el que fue su pareja entonces, que había sido condenado a prisión por tráfico de drogas. Mette-Marit conoció años más tarde al príncipe Haakon de Noruega, se enamoraron y a pesar del turbulento pasado que tenía ella y de haber tenido un hijo en una relación anterior, al final nadie se opuso al enlace. En ello pesó también que como Harald y Sonja, los reyes, los padres de Haakon, lo habían pasado tan mal para casarse, se habían prometido que no iban a poner ningún tipo de problema a sus hijos a la hora de contraer matrimonio. Y entonces llegó Mette-Marit de Noruega a la Casa Real Noruega y con ella el pequeño Marius, un niño rubio que aparecía de vez en cuando en las apariciones familiares, no en actos oficiales, pero sí en apariciones familiares. Era uno más de la familia, era como un nieto más para Harald y Sonja, era como un hijo más para Haakon, de hecho nunca hizo distinciones, y por supuesto no era un miembro de la Casa Real, pero sí era un miembro de la familia. Cuando el pequeño Marius se hizo mayor, preocupada por el interés mediático que pudiera generar, Mette-Marit de Noruega publicó una carta a los medios en general para que dejaran que su hijo pudiera vivir su vida tranquilamente. Y así fue. El pequeño Marius, o el gran Marius ya, no daba muchos titulares, salvo alguna que otra foto en redes o alguna aparición pública, pero muy pocas, porque en cuanto se hizo mayor dejó de aparecer con la familia real noruega. Eso sí, empezó a tener más fama por sus relaciones. Alguna de esas relaciones, por ejemplo con Julian Snekstad, duró 4 años y estaba tan integrada que fue invitada a las confirmaciones de la princesa Ingrid Alexandre, del príncipe Sverre Magnus. Era una más de la familia. Esa relación se terminó y después Marius empezó a salir con una influencer llamada Nora Haugland, desconocida fuera de Noruega pero muy famosa en el país. Esa relación también terminó. El pequeño Marius había vivido fuera de Noruega, había vuelto a Noruega y sabíamos que estaba viviendo en Skaugum, en la residencia del príncipe heredero, que es una propiedad enorme que tiene también terreno agrícola y en concreto él vive en una cabaña, en una pequeña cabaña se puede decir, apartada de lo que es el acceso principal, apartada del edificio principal, pero claro, como hijo de la princesa heredera, como hijastro del príncipe heredero, pues él entraba y salía al edificio principal sin problemas. Su vida parecía transcurrir con normalidad, tampoco sabíamos mucho o no estábamos enterados de lo que realmente pasaba, hasta que de repente, un día, en agosto, salta la bomba, salta la noticia de que Marius Borg-Hoiby ha sido detenido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han detenido al hijo de Mette-Marit? ¿Qué pasa? O sea, hemos visto escándalos de royals de toda Europa que han tenido problemas con la justicia, pero ¿qué ha pasado en este caso para que un joven que en ese momento tiene 27 años, el pequeño gran Marius, ¿qué ha hecho para acabar detenido? Pues los delitos eran muy graves de lo que se le acusaba y poco a poco se empezó a saber más. Lo que ocurrió fue, según la prensa noruega y según ha contado la policía, fue que la noche del 3 al 4 de agosto destrozó un piso en la calle Frogner de Oslo en el que vivía su entonces pareja. No solo eso, sino que cometió contra ella violencia física y psicológica. Ella tuvo que ser ingresada. Él se había marchado a su casa, a la casa que tiene en Skaugum, y horas más tarde le fue notificado que iba a ser detenido. Entonces se pactó una detención en una escuela cercana, en Asker, muy cerca de donde vive. Esto de que le fue notificado se supo después, la prensa noruega lo sacó después, pero sí, la Casa Real Noruega confirmó que se les notificó que iban a detener a Marius. Entonces se ha sabido también, gracias a medios como Seokor, que la princesa Mette-Marit fue la que le avisó, o sea, la madre avisó al hijo. Y cuando la policía le requisó el móvil, ese móvil no tenía la tarjeta SIM. ¿Qué tenía que esconder? No sabemos, pero algo tenía que esconder. ¿Qué pasó con esto? Que la bola de nieve empezó a crecer. Se le acusó también de amenazas de muerte contra un hombre, que no se ha sabido su identidad, pero presuntamente la amenazó de muerte, y estas dos exparejas que he comentado antes, Julian Snekstad y Nora Haugland, le acusaron también de haber ejercido contra ellas violencia física y psicológica. Entonces, en esta investigación ya teníamos a 4 personas contra el hijo de Mette-Marit. ¿Qué pasaba mientras tanto? Que la Casa Real Noruega no decía nada, no quería decir nada, se remitían al abogado de Marius, se le preguntó directamente a Haakon de Noruega en algún acto y él dijo que se trataba de un asunto serio y que por respeto a los implicados y a la investigación prefería no decir nada. Mette-Marit fue más allá y dijo que no iba a decir nada, que no pensaba decir nada y que entendía que fuera criticada por no decir nada, pero que no iba a decir nada.
Se supo también, por cierto, que Mette-Marit en algún momento entre que ocurrió lo del suceso de la calle Frogner y en el mes de agosto, se entiende, había hablado con la presunta víctima, con la última ex de su hijo. ¿Qué le dijo y por qué habló con ella? No lo sabemos. A todo esto, Marius no permaneció mucho tiempo detenido. Prestó declaración y le dejaron irse, le dejaron volver a su casa. Casa que, por cierto, en ese momento no registraron. Poco a poco se fueron sabiendo más cosas. Se fueron sabiendo de las conexiones que tenía Marius con personas poco recomendables. En su grupo de amigos tenía delincuentes, tenía narcotraficantes y tenía personas poco recomendables para cualquiera y menos para el hijo de la futura reina del país. Además, también la prensa noruega descubrió que había 2 personas que se entendía que eran de la policía que habían ido a advertir meses antes de que ocurriera todo esto a Marius de que sabían que tenía compañías poco recomendables y que estaban investigando a amigos suyos. Esos amigos suyos, alguno de ellos, fue advertido porque al menos uno de ellos desapareció. Y había una investigación por ahí, una investigación policial, que o no se completó o al menos se vio chafada en parte por este aviso. O al menos esto es lo que dijeron medios como por ejemplo Seohor. Pero es que además apareció un vídeo de un presunto amigo o un amigo de Marius que iba en un Segway de estos, un patinete, recorriendo las estancias privadas de Skaugum, de la casa del príncipe heredero. O sea, imaginaos si esto ocurre en la Zarzuela, que vaya grabando un amigo de un miembro de la familia real por las estancias privadas. Eso no se hace. Hay unas estancias que son públicas, que es donde reciben, y luego estancias privadas. Bueno, pues un amigo de estos fue grabando la cocina, se veía el salón, se veía que tenía una mesa de billar por ahí. Pero es que eso no es lo grave. Lo grave es que también se descubrió, también la prensa noruega que ha estado muy encima, que desaparecieron objetos de valor, mínimo de plata, y que estas personas intentaron venderlas en una subasta que al final se desbarató, les pillaron y los objetos se devolvieron. Y además robaron una tarjeta de crédito a nombre de la Casa Real Noruega que servía para echar gasolina y nadie lo descubrió durante meses. En septiembre, Marius, que no parecía tan preocupado, aunque debería estarlo, se fue de escapada con sus amigos a una cabaña. Allí fue detenido por segunda vez. El motivo parece ser que había violado la orden de alejamiento, es decir, se había acercado a la víctima de la calle Frogner, a su última expareja. Previamente se había casado la princesa Marta Luisa, la hermana de su padrastro, con el chamán. Bueno, eso es un tema que trataremos en otro momento porque no tiene nada que ver, pero no fue a la boda, se entendió que no era momento para irse a esta boda, pero se marchó a Italia. Se fue a Italia a pasar unos días. No sé si a relajarse, si a pensar o a qué. El caso es que fue detenido, fue puesto en libertad y seguía con su vida con aparente normalidad. De hecho, se le vio en un centro comercial de compras con la princesa Mette-Marit, haciendo vida normal, vamos. ¿Ha reconocido alguno de estos delitos? Bueno, el caso es que un tiempo después de que saltara el escándalo, me imagino que aconsejado por su abogado, publicó una carta, un comunicado en el que aceptaba lo que había ocurrido en el piso de la calle Frogner. Es decir, que aceptaba haber sido violento contra su última expareja. Le pedía perdón. Aprovechaba también para criticar no el interés, sino el acoso mediático al que se había sometido y también pedía perdón a su familia por el daño que estaba haciendo. Porque efectivamente Marius no es de la familia real, pero es el hijo de la princesa heredera y ha sido criado como uno más en la familia. Y aunque la culpa sea suya, pero sí que está haciendo mucho daño a una monarquía que, con sus escándalos, por ejemplo, ahí tenemos a Marta Luisa y el chamán, que insisto, es un tema distinto, pero tenía muy buena valoración entre la opinión pública, tenía muy buena valoración en Noruega. Sigue aprobando, pero el escándalo de Marius ha hecho muchísimo daño porque estamos hablando de algo muy grave. Con respecto a Julian Snekstad y Nora Haugland, decía que no. Claro, digamos que con lo de la última pareja no podía decir que él no había sido porque es que le habían pillado y esta chica había acabado en el hospital, era evidente. Sin embargo, con Julian Snekstad y con Nora Haugland dijo que él no había sido violento con ellas. Ante lo que ellas dijeron que, bueno, pues que esperaban que iba a decir eso, que les extrañaría mucho que fuera a reconocerlo. Además, Nora Haugland, que se tuvo que marchar del país porque sufrió amenazas de una persona que la amenazó directamente, directamente
por internet. Eso sí, no parece que estuviera relacionado con Marius, no parece ni que Marius ni que su entorno le amenazara. Pero ella evidentemente se sintió amenazada, tuvo miedo y se fue del país. Después volvió, declaró, ofreció una entrevista y en esa entrevista contó, una de las cosas que contó fue que después de romper esa relación, de romper la relación con Marius, que estuvo de 2022 a 2023, tuvo una reunión con Haakon y Mette-Marit. En esa reunión dice que no mencionó la violencia, la presunta violencia que había ejercido contra ella, pero sí que les dijo que ese chico tenía que ir a rehabilitación porque sus problemas con las drogas eran muy graves y muy evidentes. Se me olvidó comentar antes que en el comunicado sí que reconocía que tenía problemas con el alcohol, con las drogas y que tenía trastornos de salud mental contra los que llevaba años lidiando. Y cuando parecía que las cosas no podían ponerse peor y ya eran graves, porque estamos hablando de amenazas de muerte a un hombre y acusaciones de violencia física y psicológica contra sus exparejas, que de hecho una de ellas, Julian Snekestad, dijo que incluso la violencia psicológica había sido todavía peor que la violencia física a la que presuntamente le había sometido Marius, apareció algo peor. El martes 19 de noviembre se supo que la noche anterior, concretamente a las 23:12 de la noche del lunes 18 de noviembre de 2024, fue detenido cerca de Skaugum cuando estaba en un coche. En ese coche estaba la víctima, la última víctima, la de la calle Frogner. Es decir, estaba en ese momento en el vehículo que no podía conducir porque se había retirado el permiso de conducir, además del permiso a portar armas, y estaba con la víctima a la que no se podía acercar. Es decir, estamos aquí sumando a todo lo que tenía, que estaba conduciendo sin licencia y que estaba violando una vez más la orden de alejamiento. ¿Por qué se le detuvo? Y aquí viene lo grave. La policía le detuvo acusado de presunta violación. La acusación, la gravísima acusación que pesa sobre Marius, apareció a partir de una investigación policial, porque la víctima no había denunciado. ¿Cómo supo la policía esto? Se ha sabido a partir de TV2 que la policía encontró vídeos en el móvil de Marius en el que se veía esas escenas. La policía identificó a la presunta víctima, a una mujer de unos 20 años, y se pusieron en contacto con ella y ella reconoció que sí, que era la que aparecía en los vídeos. No sabemos dónde va a llevar esto, de momento Mette-Marit no ha dicho nada, quizás vaya a decir algo, pero sí que a las pocas horas en el momento de la grabación de este vídeo, pero a las pocas horas de la detención, el príncipe Haakon estaba en Jamaica en un viaje oficial. Fue preguntado por este asunto y Haakon de Noruega dijo que le parecía que era un asunto grave, que lamentaba el daño a las personas involucradas y que le gustaría haber estado en ese momento en casa con Mette-Marit, que la echaba de menos. Además, se registró la casa de Skaugum en la que vive Marius, se le requisó el teléfono móvil en busca de pruebas y la investigación seguirá. Y lo que no sabemos por ahora es cómo acabará esto, pero las cosas pintan muy mal para ese pequeño Marius, que ha acabado siendo un adulto que tiene que enfrentarse a delitos muy graves. Y colorín colorado, este difícil cuento aún no ha terminado. Nos vemos en el próximo vídeo.